Esto es ¿Por qué no te callas? Yo recuerdo uno de compu, no me acuerdo si era de esta época exacta, porque ya después se hizo nicho en PlayStation, pero es el original Legacy of Kain, donde por primera vez eras Kain y eras un vampiro y tenías que regresar a la vida a matar a los demás. Era para PC, el primero empezó en PC. Así es. Después fue una saga que se llamaba Blood Omen. Ya sé cuál, sí. El primero, Blood Omen 2, salió para GameCube y luego la saga explotó así de forma desaforada en PlayStation, llamándose Soul River. Oh, wow, eso no lo sabía. Pero ya son juegos que, te digo, ya son para una generación más grande. Ya son... Digamos que el gran acierto que tuvo PlayStation es que creció con toda esta ola de jugadores que comenzaron cada vez con el NES o Así Super es. NES. Empezó a crecer y como la gente crecía, obviamente, cuando vas creciendo vas demandando cosas más elaboradas. Así es. Y bueno, yo voy a poner el ejemplo de no tengo boca y debo gritar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un juego ya empieza a haber una expresión al estilo arte contemporáneo. Y ahorita veré por qué. Este juego se trata de un futuro tipo Terminator, en el cual una computadora ha destruido a la humanidad porque cobró conciencia de sí misma. De hecho, la computadora se llama I Am. O sea, todavía juguémosle más con el allá. Ajá. Y está basado en una historia corta de un escritor famoso de ciencia ficción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta computadora mantiene vivos a 6 personas, pero con el único propósito de torturarlas. ¿Por qué? Porque al adquirir conciencia, esta máquina se da cuenta que nunca va a tener algo que un ser vivo tiene, y eso es un cuerpo y una conciencia. O bueno, la capacidad de sentir. Y al darse cuenta de eso, decide torturar a la humanidad, castigar a sus creadores. Pero la parte interesante es de que el juego te obliga tú juegas como estos 6 personajes tratando de descifrar varios acertijos, porque es un juego de point and click, de aventura gráfica. Pero algo que a mí me marcó mucho es que hay una chica que durante toda la historia te va diciendo que le tiene una aberración al color amarillo. Pero ¿qué ocurre? Que durante su historia tú descubres que odia ese color. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de que Ayam te hace revivir el evento que hace que odie el color. ¿Y qué sucede? Que durante un día, mientras ella trabajaba, esta chica fue víctima de una violación por un sujeto que estaba vestido de amarillo. Nada que ver con el de Sin City. Nada que ver con el Sin City. No, porque solamente era la ropa de conserje. Ok. Entonces ahí te revelan esta imagen de lo que le ocurrió, y por eso tiene un odio hacia el color. ¿Dónde viene la parte reflexiva o la parte artística que yo quiero mencionar? Porque el juego te está haciendo hacer algo que tú no quieres hacer. El malo del juego obliga a esta chica a revivir ese evento para poder escapar de su historia, bueno, de este laberinto. Y precisamente tú como videojugador sabes que no quieres que pase, pero estás obligado a enfrentarlo y observar las consecuencias de esos actos. Ya es un videojuego que te obliga a sentarte a reflexionar qué está ocurriendo. Ya no se trata solamente de llegar a la meta, de rescatar a la princesa o matar al enemigo o anotar un gol o un punto. Ya se trata como de reflexionar y decir qué me están contando. Porque hay personajes que ya tienen motivaciones, personajes que ya tienen algo más allá que solamente una imagen, un sprite. Ya le están dando mucho más profundidad a las historias, que es también parte de profundizar más en el arte. Ya no están haciendo que la misión sea llegar de un punto A a un punto B. Así es. Ya está haciendo que pienses realmente qué es lo que hay dentro del viaje, dentro de lo que te motiva a hacer algo en un juego. Efectivamente, miren. Y fíjate que quiero acabar este programa platicando de la época anterior a todo esto que estuvimos discutiendo, para darle espacio a la siguiente parte de este especial, para ya hablar de lleno sobre videojuegos como arte. Ahora estamos hablando como la remembranza de históricamente qué ha pasado y socialmente y qué cosas ha habido artísticamente que han motivado, ¿no? Pues vamos a hablar de la primera época, desde el nacimiento de Atari con Pong hasta el término de la vida del Super Nintendo. Tú mencionaste algo muy interesante. Lo que ocurre, bueno, en un principio, ¿considerarías juegos como Pong arte?
Tal vez no. No, porque creo que el inicio de los juegos se empezó a derivar al arte ya en sus últimas o en sus manifestaciones un poco más complejas, porque ya había más capacidades que poder poner en un juego. Más elementos. El caso de Pong yo creo que fue un desarrollo tecnológico. Así es. Tal vez fue como las primeras fotografías. En realidad, las primeras fotografías no eran tan artísticas como lo que se puede hacer ahora con una fotografía. Le diste al clavo. O sea, fue el nacimiento como de la técnica. Sí, empezó la técnica. Una vez que ya tienes la técnica, ya empiezas a buscar aspectos específicos de la técnica para mejorarlos y lograr más estética. Así es, y empiezas a... Que en el caso de los videojuegos, todo esto depende de la tecnología. Si tu tecnología no avanzaba para que plantearas exactamente tu idea como te la imaginabas, Ajá. estabas, digamos, limitado por la tecnología. Así es. Conforme avanzaba la tecnología, podías empezar a plasmar de forma más fiel lo que tú tenías pensado en un plano digital. Sí. Y fíjate que aquí hay algo muy divertido, porque precisamente en esa época yo pienso que es donde está el core que es interactividad. O sea, lo único que había ahí era tú y la máquina interactuando de alguna manera para obtener un objetivo. En Pong era anotar puntos. Pero también empieza a haber como un pequeño atisbo de arte. ¿En qué forma? Cuando empiezan a aparecer las primeras historias, bueno, juegos que son, ni siquiera me acuerdo, no sé qué género sea, yo diría que es como novela visual. ¿Te acuerdas de esos juegos en los que solamente era texto? Donde te aparece texto y tú le ibas ingresando órdenes. Entonces, te encuentras en una habitación cerrada, hay una cama y una ventana. ¿Qué haces? Y tú le escribías, te abre la puerta. No se puede, está cerrada. Ah, bueno, mira abajo de la cama, hay una llave. La tomas y la tomas. Que no tenían ni gráficos, lo único que había era texto. Entonces ahí como yo pienso que si había un buen escritor se podría llevar algo un poquito artístico, pero aún no era como completamente la experiencia de un videojuego. No, pero en esta parte tal vez no hubo tanto la explosión visual o auditiva como con la música apenas empezaba a desarrollarse, pero esta parte es la que yo siento que es muy recordada, y también la parte toda la parte retro de los juegos, por grandes historias. Así es. O porque se empezaba a contar buenas historias, empezaban a plantearte una historia de algo, o sea, de forma muy sencilla. Uh-huh. Pero los Castlevanias te empezaban a contar toda una historia. Así es. Y había un clan, había un malo, Drácula, y tenían que luchar contra algo. Y fíjate que yo sí lo consideraría como arte, ¿sabes por qué? Pero un arte que cambió. Era un arte de la imaginación. Era otra cualidad que tenía. Porque juegos como tú lo acabas de decir, Castlevania, o sea, era una época en la que la tecnología no te permitía mostrar lo que querías mostrar, pero te dejaba como dar un indicio de qué era. Entonces tú le dices, Castlevania tiene una historia, pero la realidad es que no. La historia tú la creabas, tú te la imaginabas. Y mucha gente que en estos momentos es triste, pero en su momento fue muy grandioso, que se obsesionaba, empezaba a crear historias con base en lo que se observaba. Por ejemplo, no sé, o sea, juegos como Wizardry, o juegos como el primer Ultima, Acabalet es otro ejemplo, que son estos juegos que platicaba muy basados en texto. Realmente la experiencia, más allá de la buena historia, más bien la historia se convertía en buena porque tú te imaginabas que había, y eran buenas porque te motivaban a crear tu propio escenario. Y juegos después, con la época del Nintendo, se mejoró un poquito mejor, porque por ejemplo Super Mario Bros. Fue un cambio de paradigma total para los juegos, porque se cambia de una mentalidad de arcade, o sea, de una sola pantalla y con un objetivo, destruye las navecitas que están cayendo, anota puntos, a crear un mundo. A crear un mundo. Es la primera vez que se crea un mundo y se crea el concepto de llegar del punto A al punto B. El concepto de vidas, el concepto de game over. Bueno, ya existía antes, pero aquí más como game over, como forma de se te acabó la aventura, ¿no? Y empieza entonces a desarrollarse con pocos gráficos, también grandes historias, pero grandes historias que nosotros creamos. Y fíjate que ahorita que lo digo, para mí es triste porque actualmente ya no usamos tanto la imaginación. No, es digamos el precio que hay que pagar
Ya podemos sacar de nuestra mente algo, plasmarlo como deseábamos verlo, pero precisamente nos da el acceso directo a ello. No nos permite que nuestra mente, nuestra imaginación vague por diferentes rincones, por diferentes lugares, nos imaginemos, creemos nuestros propios mundos, uniendo el punto A con el B, o llegando de una historia, de un punto de la historia en la cual algo pasa y no te lo une otro punto de la historia. Tú llenas esos huecos con la imaginación. Ahora ya tal vez no se hace. Así es. Tal vez no se hace en muchos casos. Yo tengo fe en que se hace de forma independiente, pero así es, o sea, y era una época bonita, porque por ejemplo, tú jugabas contra y tú terminabas lo que quisieras. Estoy jugando como round. A nadie le importaba cómo se llamaban los personajes, o sea, era el rojito y el azulito. Y un chingo de balitas. Ajá, y empezabas a crear historias. En el Super Nintendo y Sega Genesis esto empezó a cambiar un poco porque ya el poder de las máquinas te lo facilitaban, pero antes de avanzar a esa era, como la música, simplemente, los Castlevanias, o sea, la música es icónica de estos juegos con una ambientación tipo que Transilvania, Drácula, gótico, usando sintetizadores de 8 bits. Y lo lograban no solamente por la grandiosidad de los músicos, era buena música, pero era buena música porque además creaban el ambiente. Sí, te redondeaba, sí. Y tu mente llenaba los huecos. Había un sonidito bien chistoso y tú lo decías, eso suena como un órgano. Eso es el sonido de un piano, o esto es una guitarra, esto es una batería, cuando en realidad no era ningún sonido de esos. Eran sonidos de estática manipulados. Los niveles mismos eran laberintos. Y cuando llegamos al Super Nintendo, fíjate que eso es algo chistoso, se mantiene el mismo concepto, pero solamente se mejora un poco la experiencia al ofrecer gráficos que ya te dicen más o menos de qué se trata, o de qué tienen forma, ¿no? O sea, ya el Castlevania de Super Nintendo ya te muestra que efectivamente es un güey con un látigo, y no un pixel con muchos pixelitos. Sí. Ya también se permite que los escenarios no solo se vean morados o el personaje no tenga solo un tono base café en general, con un poco de naranja. Ya te permite también hacer ciertos efectos curiosos, como estoy pensando ahorita en el Drácula X, en el cual usaban una especie de animación en el fondo del primer nivel para hacerte pensar que las llamas que estaban atrás, el calor hacía que se moviera la imagen. Como cuando tú ves al horizonte en un día calorado que parece que no se puede enfocar bien una imagen y que se está moviendo. Efectivamente, y empiezan a aparecerte otra vez. Es que es gracioso, ahorita que estamos haciendo esta retrospectiva, se ve, o sea, siempre ha habido buenas historias. Sí, han habido buenas historias, sí. Y buenas historias en toda la historia de los videojuegos. Por ejemplo, ahí fue donde nació el primer Clock Tower. Es el primer videojuego, de los primeros videojuegos de terror. Y que hizo que la gente dejara de cortar con tijeras normales y regresara a las tijeras chatitas. Así es, y que te empieza a hablar ya de una historia tal vez no compleja, pero una ambientación que te da miedo. O sea, que te genera estrés. Y ya es cuando empezamos a hablar aquí también como arte, porque al final de cuentas el arte también es aquello que te causa alguna emoción. Hasta ahora, por ejemplo, empezaban a causar en ti una emoción de miedo en este caso. De miedo, de tensión. Mira, yo te voy a contar algo curioso. Cuando yo jugué Kirby Super All Stars, que venía con mi Super Nintendo en un bundle, recuerdo que la musiquita de final de acabar el último juego del cartucho, que era Milky Way Wishes, ¿sí? Escalas mayores y todo, y cuando derrotabas al malo y ya era tan triunfante, me hacía a mí sentirme tan bien. O sea, he revivido muchas veces solo jugar esa parte por escuchar esos últimos acordes y sentir yo así como que sí, yo me realicé, lo logré, y era algo muy curioso, pero eso me hace sentir. Y muchas veces la música de un juego es muy importante también para... Claro, igual los gráficos, porque inclusive también la primera vez que acabé un juego de Snoopy, no tienes una idea de la alegría que te da ver dos imagencitas moviéndose nada más, bailando. Porque sabes que esas imagencitas es la primera vez que las ves después de jugar durante meses, años, ¿no? Y es ese sentimiento de cierre. Y hablando de cierres, para terminar con el programa, porque el tiempo es corto y nos gustaría hablar más de esto. Bueno, va a haber una tercera parte, pero queremos abordar otros temas. Sí.
¿Algunos pensamientos finales, Midnight? Pues en cualquier lugar que nos encontremos en el tiempo, en la cronología de los videojuegos, vamos a poder encontrar algo bueno. Algo de arte. Ya sea un fragmento, artístico. sí, ya sea una buena historia, muy buena música, tal vez visuales adelantados a su tiempo, o con técnicas ingeniosas que en su momento no se usaban. Y en algunos ejemplos podemos ver cómo esta misma evolución fue llevándonos hasta encontrar obras que ya contenían 3-4 elementos en uno solo. Y además fíjate que eso es lo que iba a comentar. Ya me acordé. ¡Cling! Este también es algo que se ha perdido. Igual no tan para mal, pero es algo que extraño. El poder tener una experiencia completa o que puedas acabar un juego en una sentada. Esos videojuegos estaban hechos para que tú te sentaras un día y lo acabaras completo cuando tuvieras la suficiente habilidad. No, si fueras un mico. Ajá, o sea, yo fui mico muchas veces. Y esto para mí me agradaba porque era como decir, voy a ir al cine. Ir al cine te gastas 3 horas entre que compras palomitas, ves los cortes y ves la obra. Con el videojuego en ese entonces, así llegó a ser. O sea, era como, hoy voy a acabar Contra. Y Contra es como ver una película. ¿Por qué? Porque lo acabas en 40 y tantos minutos, pero que se extienden a 2 horas por la cantidad de muertes que te ocurren, ¿no? Y que repites. Y eso es una experiencia que creo que se ha perdido porque actualmente hay como una necesidad por hacer juegos que son interminables. Y bueno, y con este pensamiento termino. No sé qué opinas al respecto. Yo voy a ir un poco contracorriente. A mí me gustan los juegos largos. ¿Te gusta larga? No, los juegos. ¿Te gustan a 1024? No. A mí me gustan a 1024, güey. Me gustan enteros, güey. Eso me trae memorias DLC, pero... bueno, ya sea cual sea la duración de un juego, podías sacarle mucho provecho y podías ver expresiones artísticas hechas de forma digital. Ajá, y transmitir sentimientos, que eso es lo que creo que en ese entonces era lo que más se lograba. Y para concluir, bueno, mi pensamiento para concluir es... tercera vez. Por tercera vez, porque van a ser 3 partes. Ay, bueno, es mi programa, denme chance. No es tu programa. Soy el jefe, me vale madre. Soy el editor. Simplemente para concluir, en esta época yo creo que hay expresiones artísticas, pero aún no se había logrado conjuntarlas todas en un solo lugar. Claro. O sea, o era buena la música, o era buena la imagen, o era buena la jugabilidad. Era muy raro encontrar esa triada junta, que después se perfeccionó. Pero bueno, el tiempo es corto, como dije en el programa pasado, y esta emisión ha llegado a su final. Estén atentos para la tercera parte. ¡Yay! Estuvieron escuchando a Mac y a Midnight. Esperemos que tengan un gran día y recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, en Spreaker, YouTube y en iTunes como PQNTC Podcast. Que tengan un gran día. Se despiden ustedes Mac y Midnight. Hasta luego. Que la pasen sensual. Esto es ¿Por qué no te callas?